Muy buenas tardes, estimados estudiantes del aula de segundo y secundaria del Colegio Genius School. El día de hoy estamos desarrollando el tema de factorización 1 con respecto al curso de álgebra. En el enunciado número 1, tal como tú puedes apreciar a través de la pizarra digital, nos dice, indica un factor primo luego de factorizar, en este caso, este polinomio. Entonces, para ello, lo que tienes que hacer es observar bien, ¿no? Observamos todos los términos y nos daremos cuenta que el factor común ahí es justamente X, ¿correcto? Entonces, él es el factor común. Y siempre que vas a buscar la variable que se repite en cada uno de los términos, tienes que buscar la variable que esté afectada por el menor exponente. Y el menor exponente aquí es 1, ¿no? Entonces, este es el factor común. Ese se le llama factor común monomio, ¿correcto? Factor común monomio. Entonces, el factor común monomio ahí simplemente es X. Entonces, una vez que hemos hecho esto, lo único que tenemos que hacer aquí es simplemente factorizar, ¿no? Polinomio P de variable X, ¿correcto? Entonces sería ahí, dividimos, ¿no? Bueno, A está libre, no hay problema. X al cubo entre X sería, en este caso, vamos X a al colocarle un cuadrado. paréntesis, claro, sería X al cuadrado, ¿no? Hay que colocarle un paréntesis, me estaba olvidando. M está libre, así que no hay ningún problema. Colocamos M, ¿correcto? Ya debido a que M está libre, X al cuadrado entre X simplemente es X, ¿no? Menos N está libre y X entre X te da 1. Ahí está. Entonces ya lo tenemos factorizado, tal como tú puedes observar a través de la pizarra digital, ¿no? Entonces ahí tenemos la factorización. Pero me dice el problema, profesor, indique un factor primo, pero acá tenemos dos. O sea, quiere decir que la respuesta o es X o es AX al cuadrado más MX menos N, ¿no? Entonces cualquiera de ellos puede ser la respuesta. Muy bien, chicos. Segunda pregunta. Transforme a producto e indique un factor primo, o sea que llevarlo en forma de producto, ¿no? Entonces aquí tenemos el polinomio P de variable X. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es factorizarlo, ¿no? Para ello tenemos que buscar la variable común. La variable común aquí es X, ¿correcto? Porque X se repite en todo. Pero tienes que buscar esa variable, pero afectada por el menor exponente. Y el menor exponente aquí es 4. De los tres términos que tienes a la mano, este es el factor común, ¿correcto? Entonces colocamos aquí que el factor común monomio, entonces es en este caso X elevado a la cuarta, a la 4 o a la cuarta, como quieras llamarlo, ¿no? Muy bien, entonces vamos a colocar aquí ese exponente, ¿no? Acá lo tenemos. Ahí está. Luego, ¿qué es lo que vas a hacer? Simplemente vas a dividir, ¿no? Lo que sabes hacer, ¿no? Esto ya ustedes lo llevaron en lo que se llama ley de exponentes, conmigo lo llevaron, y también lo llevaron con el profesor Paulo. Coloco X a la cuarta y empiezo a dividir. X a la 6 entre X a la cuarta, ¿cuánto sería ahí? X al cuadrado. X al cuadrado, ¿no? ¿Más cuánto? X Más X. Muy bien, ¿más cuánto? más 1. Más 1, muy bien, no más 0, sino más 1 porque X a la cuarta entre X a la cuarta es simplemente es 1, ¿no? Entonces, ahí tenemos la respuesta de este enunciado número 2, ¿correcto? Ahí está, tal como tú puedes observar a través de la pizarra digital. En el enunciado número 3 nos dice, factorice e indique un factor primo, solamente un factor primo. Pero para ello, como te vuelvo a repetir, como te había mencionado en temas anteriores, para factorizar tienes que buscar el factor común, ¿correcto? El factor común aquí es X, pero a ese X hay que buscarle la menor variable. Entonces la menor variable ahí, como te habrás dado cuenta, es justamente X al cubo. Él es el menor, ¿correcto? De todos los términos ahí. Factor común monomio. Entonces, ¿cuánto sería X al cubo? ¿Correcto? Entonces acá el factor común monomio es justamente X al cubo, ¿correcto? Ahí lo tenemos. Y tal como tú puedes observar a través de la pizarra digital, entonces resolvemos esta parte aquí, ¿no? Entonces aquí sería el polinomio R de variable X, ¿correcto? Sería igual, y empieza a dividir, ¿no? Colocamos X al cubo, ¿correcto? Colocamos X al cubo, abres un paréntesis y empiezas a dividir, ¿no? X elevado a la 10 entre X al cubo, ¿cuánto sería? X elevado a la séptima. Muy bien, ¿no? Esto como dijo tu amiga Yomi, y ve, queda libre, sigan. ¿Qué más? X X a la elevado a la quinta. quinta. Muy bien, C, ¿no? Y le colocamos C, ¿no? ¿Menos cuánto? Y 1. 1, muy bien. Entonces, tal como dijo tu compañera, y ahí sería 1, ¿no? Entonces, ya lo tenemos factorizado, ¿correcto? X elevado a la séptima, ¿correcto? Ahí lo tenemos acá.
X elevado a la quinta. Bueno, acá está X al cubo antes de olvidarnos y X a la quinta aquí no. Ahí está. Muy bien. Pero me dice, profesor, indica un factor primo. Oh, ojo aquí, aquí hay un tema importante y no vayan a olvidarlo. Si te piden indicar un factor primo, ¿cuál indicarías? A ver, indícame un factor primo acá. Acá tienes dos factores primos. ¿Cuál indicarías tú? ¿Cuál indicarías? A ver, chicos. ¿Cuál indicarías ahí? ¿No se acuerdan? Ya, yo te voy a dar la respuesta. Aquí puedes indicar X elevado a la séptima B menos X elevado a la quinta C menos 1. Ese es un factor. ¿Cuál es otro factor que puedes indicar? X al cubo. X al cubo, ¿no? Entonces, tal como dijo tu compañera, la respuesta sería X al cubo y eso es incorrecto. Ya, eso es incorrecto. La respuesta sería simplemente X, ¿correcto? Indica un factor primo, solamente X. Profesor, y el cubo no entra porque es un factor primo. No puede ser X al cubo factor primo. Pero profesor, ¿y acá cómo entró X a la séptima? Porque este es un solo término. Este es un solo término. Esto no es dos términos. Ustedes ven dos acá. No, este es uno solo. Por eso que está en paréntesis. Por eso que ustedes lo ven en paréntesis. Esto te está indicando que es uno solo nada más. En cambio, este no. Acá el término, acá el factor primo solamente es X. No es X al cubo, que quede claro. No debe ser que por ahí en la respuesta del examen del test del día de hoy, que va a estar vencido hasta el día de mañana, marquen ustedes X al cubo, te salga incorrecto. No vayan a hacer eso, ¿no, chicos? Muy bien. Problema número 4. Factorice e indique el número de factores primos. Mira la pregunta que te están diciendo, te dicen indique el número de factores primos. Entonces, para ello, yo lo que tengo que observar es observar todos los términos. Así como, por ejemplo, a Valentino le gusta observar a algunas señoritas. Entonces, Valentino, ¿qué es lo que hace? Observan a todititas, ¿no? Observa a todas y ve cuál de ellas le llama la atención. Igualmente sucede lo mismo acá. Tienes que observar todos los términos y empiezas a observar y ves cuál de ellos se está repitiendo. Y el que se repite ahí es X más Y, ¿correcto? Entonces colocamos aquí, X más Y es el que se está repitiendo en todos los términos, ¿no? Ahí también, ahí lo tenemos. Y aquí también lo mismo. Entonces, a eso se le llama factor común polinomio. ¿Por qué polinomio? Porque justamente son, hay dos variables, ¿no? Ahí te está indicando. Entonces, colocamos aquí el factor común polinomio. Y el factor común polinomio es X más Y, ¿correcto? Muy bien. Entonces, tal como tú te has dado cuenta, al momento de factorizar, colocamos x, y, o sea, en este caso, el polinomio a de variable x, y el factor común polinomio es x más y, ¿correcto? X más y, ¿correcto? Y colocamos aquí, en este caso, los que te quedan. ¿Quién te queda libre ahí? Ahí, chicos, M más ¿cuánto? Más N. ¿Más cuánto? ¿Más cuánto? Más 1. Más Más 1. Muy bien, Yomi, está tu amiga Yomi. Pero no es la respuesta, porque me dice, indica el número de factores primos. ¿Cuántos factores primos tienes ahí? ¿Cuántos factores primos hay? Hay que me da la respuesta. 2. Dos factores primos. ¿Cuáles son los dos? X más Y el otro es M más N más 1. En el enunciado número 5 nos dice, indica el número de factores primos luego de factorizar. O sea, me está pidiendo la cantidad de factores primos, ¿no? Ten bastante cuidado, como te vuelvo a repetir, porque te puedes confundir aquí, puedes cometer serios errores, ¿no? Al momento de resolver este tipo de ejercicios. Entonces, como te dije, lo que tienes que buscar es el factor común entre ellos. Ojo que las variables son X y, ¿no? ¿Cómo te das cuenta? Porque acá te lo está indicando, ¿no? Este es el que indica quiénes son variables y quiénes son coeficientes. Entonces, aquí te indica que son variables X y. En X veo que todos los X se repiten, pero busco al menor de ellos, la variable menor. Y la variable menor aquí es X al cubo. Lo mismo pasa con Y. Lo mismo pasa con Y. Veo que Y se repite en todos los términos, pero busco a la variable afectada por el menor exponente, y ese caso es este de aquí. Ahí está. ¿Qué es lo que hacemos? Sencillo, pues factoriza, nada más sácalo afuera. Entonces decimos que el factor común monomio es X cubo Y cuadrado, ¿correcto? Los juntas a los dos. Los juntas. Ya, lo vas a juntar X cubo Y cuadrado, ¿correcto? Ahí lo tenemos, tal como ustedes observan aquí en la pizarra digital.
Una vez que hiciste eso, ¿qué es lo que vas a hacer? Sencillo, pues lo divides nada más, no te preocupes. Divide cada término nada más, no te hagas problemas. Entonces, el factor común, no te olvides de colocarlo, ¿ah? No te vayas a olvidar de colocar el factor común monomio, más bien. Ahí está, abres un paréntesis y empiezas a dividir. Vamos con x. X elevado a la 7 entre x al cubo, x elevado a la cuarta. No, porque en una división de bases iguales, exponentes se resta. 7 menos 3 es 4. Lo mismo pasa con y. Y a la 8 entre y cuadrado sería y elevado a la 6, ¿no? Bajas a signo positivo, vuelves a dividir. X al cubo entre x al cubo es 1, así que no va x. Vas con y elevado a la 5 entre y elevado al cuadrado, eso te da y cubo, ¿correcto? Muy bien. Menos. Sigues dividiendo. X elevado a la 9 entre x al cubo, división de bases iguales, exponentes se restan. 9 menos 3 sería 6. Ahí está. Y y cuadrado entre y cuadrado simplemente te da 1. Entonces colocamos los exponentes que tú te habrás dado cuenta en este ejercicio, ¿no? Vamos a colocarle cada exponente. Aquí lo tenemos. X al cubo, y cuadrado, ¿no? Y aquí, ¿te acuerdas que nos había quedado cuánto? X elevado a la cuarta, ¿no? ¿Te acuerdas? X elevado a la cuarta y y elevado a la 6, ¿no? Ahí lo tenemos. ¿Correcto? Vamos a colocar los exponentes. Aquí nos había quedado y elevado al cubo, ¿correcto? Y aquí nos había quedado, en este caso, el x elevado a la 6, ¿no? Ahí está. Pero, mira la pregunta que me están haciendo. Observe la pregunta. Quiero que observe bien la pregunta que justamente te hacen, ¿no? Te hacen la pregunta y te dicen, indique el número de factores primos. Lo que tienes que tener en cuenta es quiénes son los factores primos ahí. Vamos, te voy a responder esa pregunta. Factores primos, ¿correcto? Eso es lo que tienes que saber primero. Profesor, ¿quiénes son los factores primos ahí? Ahí los factores primos son X, ¿quién más? Y, ¿quién más es el otro factor primo? Y el otro factor primo es X elevado a la cuarta, Y elevado a la 6, Y cubo menos X elevado a la sexta, ¿correcto? Ellos son los factores primos. Entonces, no olvides ese pequeño detalle que te acabo de mencionar justamente ahorita. Porque si lo olvidas, puedes cometer tremendos errores al momento de resolver, ¿no? Colocamos aquí los términos, ¿correcto? Vamos a colocarlos aquí. Ahí lo tenemos. Ahí está, chicos. Muy bien. Ahora mira. Pero sigo respondiendo la pregunta. Todavía no he terminado. Ya tengo los factores primos. ¿Cuáles son los factores primos? X, Y, X elevado a la cuarta, Y elevado a la 6, más Y elevado al cubo, menos X elevado a la 6. ¿Correcto? Ellos son los... Hay tres factores primos. Entonces, justamente ya respondí la pregunta. ¿Cuántos factores primos tienes ahí? Tienes tres. X, Y esta cantidad, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta, el número de factores primos, correcto, el número de factores primos, en este caso es 3. Ahí está la respuesta a la pregunta. Pasamos con el problema número 6. En el problema número 6, tal como te habrás percatado, nos indica a nosotros factorizar. Entonces, para factorizar ahí, hay que observar bien. Entonces, como tú te habrás percatado, el factor común ahí justamente es, factor común polinomio, es x al cuadrado y cubo. Perdón, y cuadrado también. X al cuadrado y x al cuadrado y cuadrado. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes que sacarlo afuera, ¿no? Entonces, sacamos afuera a ese factor común polinomio, ¿correcto? Ahí está, sería x al cuadrado más y cuadrado, ¿no? Entonces, ahí lo tenemos. Ya, chicos, tal como ustedes pueden apreciar a través de la pizarra digital. Una vez que sacaste el factor común polinomio, empiezas a resolver, ¿no? Entonces, en este caso sería polinomio h de variable xy, ¿correcto? Debe ser igual, en este caso, a lo que te salió el factor común polinomio, x al cuadrado más y cuadrado, ¿correcto? Y abres un paréntesis. ¿Quién te quedó libre? Te quedó libre a menos 5b menos c. Muy bien, Alejandra, creo que ha sido tu compañera que Sí, acaba. profe. Muy bien, Alejandra. Y sería ya la respuesta. Porque me dice solamente factorizarlo. Entonces ya lo factoricé y prácticamente sería la respuesta del problema número 6. En el enunciado número 7 nos dice transforme a producto. Entonces tenemos el polinomio R, variable x, y, m, n. Son 4 variables que tenemos aquí. Y nos piden factorizar esta cantidad. Entonces para factorizar, lo primero que tienes que hacer es buscar, como te dije anteriormente, buscar que tengan algo en común, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, lo que tú puedes hacer es agruparlo, ¿no? Tratar de ordenarlo, trata de ordenarlo nada más. Entonces acá sería, correcto, vamos a ordenarlos.
porque parece que está desordenado, mx. Entonces, ¿a quién le busco? Ah, le busco el otro my. Está acostado nada, míralo bien. Y empieza a ordenar ny ¿con quién? Con nx, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? O nx más ny, ¿no? Que también es lo mismo, así que no te preocupes. ¿Correcto? El orden de los sumandos no altera la suma. Nunca lo vayas a olvidar que el orden de los sumandos no altera la suma. Nada más. Una vez que hemos hecho eso, lo único que tengo que hacer aquí es buscar el factor común de estos dos términos, ¿no? Los agrupo de 2 en 2 y observo aquí que acá se repite la variable m, ¿correcto? Entonces aquí es m que se está repitiendo y en los otros dos siguientes el que se está repitiendo es en este caso n, ¿no? Se lo saco afuera, ¿correcto? Tal como tú observas ahí en la pizarra y empiezo a factorizar. Polinomio R de variable x, y, mn, ¿correcto? Entonces debe ser igual, abre paréntesis, y te queda libre x más y, ¿correcto? Y en el otro término te está quedando, sacas a n afuera, y te queda libre x más y. Nuevamente te queda libre x más y vuelves a factorizar, porque todavía no hemos terminado. Entonces, como tú te habrás dado cuenta, ahí tenemos un factor común, que se llama factor común polinomio, ¿correcto? Que es en este caso x más y, ¿correcto? Ahí lo tenemos, tal como tú observas a través de la pizarra digital. Entonces colocamos aquí el factor común polinomio. Factor común polinomio, en este caso es x más y, ¿correcto? X más y es el factor común polinomio. Y empiezas a factorizar, ¿correcto? Entonces el polinomio R de variable x, y, mn, ¿correcto? Mn es igual, en este caso, a, colocas tu factor común polinomio, abres un paréntesis, te queda libre m más n, ¿correcto? Ahí está, chicos, el resultado del problema. Solamente me piden convertirlo a producto y ya lo convertí a producto. Entonces se acabó. Problema resuelto. ¿Correcto? Muy bien, chicos. Vamos con el problema número 8. Último problema a resolver. Dice, factorice. Luego, el número de factores primos representa la edad de tu amigo Luis, hace 15 años. Te pregunto cuál es su edad actual, ¿no? Entonces, lógico que te están preguntando por la edad actual. Entonces, tal como tú observarás, en este caso de aquí, vamos a seguir resolviendo, ¿no? Entonces, vamos aquí y diremos lo siguiente. Entonces, aquí lo que tú observarás es que tenemos que observar que en los dos primeros términos, el término que se está repitiendo es justamente x al cuadrado, ¿correcto? Ese es el término que se repite, míralo bien. X al cuadrado aquí, x al cuadrado aquí, ¿correcto? Ahí está, miren. Otro término que se repite, es en los otros dos, y cuadrado aquí y y cuadrado, tal como dijo tu amiga Alejandra Soto, ¿no? Entonces, factorizamos, ¿correcto? Factor polinomio R de variable x, y, a, b debe ser igual, sacamos afuera ese polinomio, ese término común, que es x al cuadrado, abres un paréntesis, y te queda libre a cuadrado más b cuadrado, ¿correcto? Lo mismo sucede con y. Sacas a y cuadrado afuera y abres un paréntesis. ¿Quién te quedó? A cuadrado más b cuadrado, ¿correcto? Ahí lo tenemos. Entonces, colocamos los exponentes, antes de olvidarnos, no sea que por ahí te olvides, y sería un error garrafal olvidarse de colocar exponentes, ¿no? Entonces, ya lo tenemos ahí. ¿Qué es lo que hacemos? Buscamos, en este caso, el factor común entre ellos, porque todavía esto acá sí se puede factorizar, ¿no? Como te has dado cuenta, sí podemos factorizar, ¿correcto? Entonces, ahí como ya te percataste, el factor común aquí es justamente a cuadrado más b cuadrado, a cuadrado más b cuadrado. A eso se le llama factor común polinomio, ¿no? Acá el factor común polinomio, ahí es a cuadrado más b cuadrado, ¿correcto? Ese es el factor común polinomio que tenemos a la mano. Colocamos aquí. Ahí lo tenemos. Seguimos resolviendo. Entonces diremos aquí lo siguiente. Vamos a terminar de factorizarlo. Polinomio R de variable x, y, a, b, ¿correcto? Debe ser igual. Sacamos el factor común polinomio, que es a cuadrado más b cuadrado, y abres un paréntesis. ¿Quién te quedó libre? X al cuadrado. ¿Quién te quedó libre? Y cuadrado. Prácticamente ya están factorizados, ¿no? Entonces, prácticamente ya lo tienes factorizado.
tal como tú observas en la pizarra digital. Y ahí lo tenemos. Ahora mira, ¿cuál es la pregunta del problema? Ahí es donde tienes que responder. El enunciado nos dice que luego el número de factores primos representa la edad de Lucho. Ya, pero la pregunta es, ¿cuántos factores primos tienes ahí? A ver, ¿quién me responde? ¿Cuántos factores primos tenemos? ¿Cuántos factores primos hay? Obsérvenlo bien. Nadie se da cuenta. Ahí hay dos factores primos, pues chicos, dos factores primos, ¿no? Entonces, ahí tenemos dos factores primos. ¿Cuáles son? A cuadrado más B cuadrado y el otro factor X cuadrado más Y cuadrado. Entonces, quiere decir que el número de factores primos representa la edad de Lucho, pero hace 15 años. La pregunta que nos hacen es, ¿cuál es la edad de Lucho? Entonces, ¿cuál es la edad de Lucho? 17 años. Muy bien, Camila Rivas, ¿no? La edad de Lucho es, como dijo tu amiga Camila Rivas, le sumas nada más 15, nada más, ¿no? Y esto te da 17. Y esta sería la respuesta del problema número 8.